Hola país, bienvenidos al Poder del Campo, el programa de CRA. Hoy tenemos un mano a mano con Agustín Echevarne. Agustín es el director de la Fundación Libertad y Progreso. Obviamente que el tema es la situación de la economía del país, que está tan tensa por estas horas. Congreso Regional del NEA de CRA. Esto va a ser en Corrientes. Pero antes seguimos con la problemática del Parque Nacional Patagonia, este parque. Les recuerdo que de 50.000 hectáreas se lo quiere llevar a 500.000 hectáreas y en una zona limítrofe con Chile y además con posesión de tierras por parte de extranjeros, que es una cuestión que la ley no contempla. Así que es un tema interesante que lo vamos a seguir desarrollando. En este caso va a hablar la directora de la Delegación Norte de la Secretaría de Turismo de Santa Cruz. Las primeras hectáreas, la primera creación del parque surgió en base a los números muy desalentadores que daban los censos del macato viano, que es una especie que es endémica solo de la provincia de Santa Cruz, que está en peligro crítico de extinción, o sea que el próximo paso que le queda sería extinguirse, no tiene más alternativa. Entonces a partir de ahí se estableció como prioritario trabajar en las lagunas donde nidifica el macato viano, que una de ellas es las lagunas que están en la meseta del lago Buenos Aires, y de esta manera, con esta prioridad, surgió la primera instancia del Parque Patagonia. A su vez, Parques Nacionales sí tenía en sus intenciones, las sigue teniendo como objetivos, tener representados todos los ecosistemas de la Argentina, y de meseta patagónica faltaba. Habían intentado avanzar con Somuncurá, entre Chubut y Río Negro, y bueno, nunca se había podido, y esta era una buena oportunidad porque cumplía con todos estos requisitos, y además había una responsabilidad como indelegable que tenía que ver con la protección de estos sitios del macato viano. Este primer parque, ¿cuántas hectáreas abarca y cómo fue recibido por la comunidad de esta región? El parque tiene unas 52.000 hectáreas, 54.000, está conformado por dos lotes fiscales originalmente, ¿no? Eran dos lotes fiscales, y las ONG que estaban colaborando, que estaban trabajando e investigando sobre el macato viano, ahí convocaron a esta fundación que es Flora y Fauna, que fue la que compró el terreno privado que unía los dos lotes fiscales. Entonces en esa instancia tuvo un rol fundamental porque fue lo que permitió concretar, unir dos territorios desconexos. Y tuvo que ver también con el trabajo con legisladores locales, que fueron los que lo involucraron, y con un trabajo que hizo en ese momento la delegación Bariloche de Parques Nacionales, y algo también se involucró la delegación que está en Ushuaia, en ese momento se estaban dividiendo. Entonces hacía un trabajo muy consensuado, donde cada acción que se tomaba se consultaba, y se llegaba a un consenso con el legislador local, básicamente. Y el año pasado recibimos a través de la legislatura la presentación de un proyecto para ampliar el parque en 500.000 hectáreas. Y bueno, había varios argumentos. Desde lo personal uno entiende que la provincia sí cumplió su responsabilidad con respecto a una especie endémica que está en peligro de extinción, como es el macato viano, aunque se podría dar otro tipo de protección al sistema de lagunas, pero sí está probado que el uso de las ovejas no ha afectado a la nidificación. Y bueno, ahí nos encontramos con que teníamos ese proyecto de 500.000 hectáreas y bueno, uno de los planteos es el desarrollo turístico. Nosotros como responsables de las áreas turísticas, son una de las cosas que queremos desarrollar. En el caso de los antiguos, básicamente tenemos dos actividades económicas, lo que es la producción y lo que es la actividad turística. Lo que pasa es que lo que sí vemos es que en ningún caso el desarrollo turístico ha estado absolutamente asociado a la ampliación de áreas protegidas, sino a otra serie de factores que tienen que ver con, por ejemplo, mejorar la conectividad de una región, con darle acceso público a los lugares que no los tienen, vincular, por ejemplo, corredores turísticos, por ejemplo, que sería de zona norte con zona sur, que en este momento tenemos algunas, o sea, tenemos una serie de barreras que no están dadas en este momento para un despegue turístico. Y la realidad es que los atractivos turísticos hoy en día están vigentes. Cueva de las Manos
es un atractivo que forme o no forme parte de un parque nacional, sigue estando vigente, el Monte Ceballos también, la pesca, el circuito rural, y lo que entendemos es que hay que ser muy responsables a la hora de incidir en una de las otras pocas actividades económicas que tenemos, que es la producción. Entonces, eso es un poco el planteo de la provincia, pedir esta serie de obras que realmente posibiliten, o sea, si es que hay un planteo real de obras que posibiliten el desarrollo turístico, y en el caso de que así sea, con un cuidado y con una planificación muy concreta en cuanto a números y en cuanto a escuchar otros sectores que puedan verse afectados por una ampliación. Ese es básicamente el planteo, es escuchar a todos los sectores, no perjudicar económicamente a ninguna de las otras pocas actividades económicas que tenemos en la región, y en el caso de la actividad turística entender que las barreras para el desarrollo no pasan por la ampliación de las áreas protegidas, sino por estos factores que tienen que ver sobre todo con poder llegar en más periodo del año, que la rentabilidad de los emprendimientos que haya sea mayor. Para agendar, 14 y 15 de junio está el Congreso Ganadero organizado por la Sociedad Rural de Rosario. Y del 3 al 6 de agosto la Expo Villaguay, esto es en Entre Ríos. Lo dijimos en el sumario, estamos con Agustín Echevarne, que es director de la Fundación Libertad y Progreso. Obviamente que es la situación económica de estas últimas semanas. Y bueno, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se podría hacer en el futuro? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, de pronto, ante una situación que parecía para los legos tranquila, empezó una pulseada, se empezaron a vender reservas para tratar de manejar un dólar que parecía inmanejable. ¿Qué significa eso? Y tuvo que salir el presidente una mañana a decir muy escuetamente que íbamos a ir al Fondo Monetario, volver después de años a pedir una suerte de blindaje o de plata prestada para demostrar que teníamos espalda. Bueno, básicamente hay que entender es cómo llegamos hasta acá, porque en realidad no fue de la noche a la mañana. Nosotros llevamos 17 años de malas políticas. Entonces, cuando recibió yo creo que empezó esto, digamos, en la campaña electoral. La campaña electoral de 2015, el gobierno tenía la posibilidad de hacer una campaña explicando lo que estaba pasando, diciendo la verdad a la gente y mostrando la gravedad de la situación. Pero eligieron hacer una campaña mucho más suave, poniendo siempre sonrisas, globos, buena onda, lo cual les permitió ganar y le sacó una ansiedad a la Argentina y hablar del cambio, y ya con eso era suficiente. Cuando asume Macri, ahí tuvo una segunda oportunidad de explicar el problema. Es decir, miren, en realidad lo que todos los minutos es cierto, pero la situación está más grave de lo que pensamos y realmente hay que hacer algún ajuste. En ese momento, yo me acuerdo que mostrábamos que había cerca de 19,5 millones de personas que recibían un cheque del Estado y un poco menos de 8 millones de personas que trabajaban en el sector privado formal. Con lo cual, un desbalance muy grande. Un desbalance muy grande. 15 años antes estábamos 7 y 7. O sea que en esos 15 años se fue agrandando la cantidad de gente que recibe algún tipo de aporte del Estado. Se duplicaron los empleados públicos, después se regalaron a jubilados que no han hecho los aportes, le hicieron una moratoria, con lo cual pasamos... Un crecimiento del gasto muy grande. Muy grande, de 3,5 a 7 millones de personas, y después los planes sociales de 1,5 millones que había en plena crisis del 2002, pasamos a 8,5 millones cuando no hay crisis. Con lo cual te demuestra que hay un despilfarro del dinero público como si no lo pagaran. Ante esa situación había una alternativa. O hacías el ajuste rápido y le explicabas a la gente cuál era el problema, o, ¿qué eligió hacer Mauricio Macri? Pedir la tarjeta de crédito. Fue a los mercados internacionales, le dieron la tarjeta de crédito y dijeron gasta. Entonces, si puedo seguir gastando, no necesito hacer el ajuste. Dijeron, voy a hacer un ajuste gradual. ¿Nosotros qué decíamos? ¿Cuál es el problema de ese ajuste gradual? Que ellos siempre hablaban del déficit primario. Entonces, vamos bajando gradualmente el déficit primario. Pero te van aumentando los intereses. Va creciendo la deuda, 30.000 millones de dólares de deuda por año que aumentan. Sobre la deuda tenés que pagar los intereses. Ni siquiera pagamos los intereses en todos estos años. Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. O sea, conseguimos mejores condiciones de deuda, pero al ser voluminosa el interés es mucho siempre. Sí, pero además va creciendo.
Entonces Sí, sí, y va claro, si creciendo, va creciendo el monto, va creciendo el interés. exacto, y va creciendo a un ritmo de 30.000 millones de dólares por año, lo cual era mucho y sabíamos que no iba a durar. El gobierno te demasiado decía, yo tiempo. estuve diciendo lo que decía el gobierno, decía, bueno, alternativa 1, empiezo a emitir. ¿Era mejor? Bueno, emitieron. De hecho, por eso tenemos inflación. Estamos entre las 10 inflaciones más altas del mundo. O sea que una de las cosas de hacer el ajuste gradual era no también bajar rápido la inflación. Claro. Se bajó también gradualmente. Después hubieron problemas monetarios, hubieron varios errores no forzados. Un primer error no forzado muy grande fue el 28 de diciembre del año pasado, esa foto donde la política se metía en el Banco Central. O sea, Marcos como que Peña, quitarle la autonomía y la independencia al sí, central. Y en la imagen, porque la sola foto de ese día, los economistas inmediatamente pasamos de pensar que la inflación 2018 iba a ser 17% para que sea más de 20%. El mismo día, o sea, se perdieron 3 puntos de credibilidad en un solo día. Y el capital más grande que tiene un banco central es la credibilidad. Claro. De cualquier banco. La El resguardo de la confianza. moneda. Sí, Claro, sí, pero sí. es la confianza. Si vos Sí, no sí. tenés confianza en la moneda o en un banco, te vas. Y ese retirarse es lo que genera la volatilidad después que vimos en el tipo de cambio. Pero además ocurrió después lo que los economistas temíamos. La política le hizo bajar las tasas de interés al Banco Central y eso aumentó la inflación. Y de hecho en los últimos 3 meses tuvimos una inflación de cerca del 27% anual. Ahora, vos subís las tasas al 40%, salís a vender miles de millones de dólares y el mercado no lo domesticás. ¿Esa fue la circunstancia que los lleva al Fondo Monetario? Por supuesto, pero ya había antes una señal. En febrero hubo una señal, si vos te acordás, hubo un martes, creo que fue un martes, donde en Estados Unidos aumentó la volatilidad. Y la volatilidad subió rápido. Con lo cual ese día todos los mercados emergentes, los bonos de los mercados emergentes sufrieron. Claro. Entonces aumentó el riesgo país de todos los mercados emergentes. En las siguientes semanas volvió a bajar, pero el de Argentina no. De Argentina se mantuvo arriba. ¿Por qué? Porque Argentina es distinta y eso es lo que tienen que entender la gente. Porque depende mucho de la plata que te prestan. Exactamente, pero no solo por el nivel de deuda, porque el gobierno siempre dice el nivel de deuda es bajo, sino es el nivel de deuda en relación a nuestro mercado de capitales y a nuestro mercado financiero, que son pequeños. Entonces dependemos del exterior. Entonces cuando en el exterior hay un problema, hay algunos países, Turquía, Argentina, Ucrania, que son los que sufren. Ahora le dijeron a Mauricio Macri, llamado del banco, la tarjeta de crédito no la podés usar más. No tenés más financiamiento de afuera. Si fuera en tu casa, ¿qué harías? No tengo más tarjeta de crédito, estoy gastando esto, estos son mis ingresos, no me queda otra que hablar con mi mujer y mis hijos y tengo que bajar el nivel del gasto al nivel de tus ingresos. Eso es lo que en Argentina dicen es un brutal ajuste. Bueno, eso es simplemente la realidad, podés gastar lo que tenés, porque ya no te prestan plata. Pero existe esta bala de plata, esta última bala, que es ir al fondo, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario es visto como un cuco, porque te va a pedir cosas. Pero la verdad es que nosotros tenemos esta opción. O no vamos al fondo y hacemos el ajuste brutal, rápido, cosa que tal vez puede ser lo mejor. Vamos a sufrir mucho, pero vamos a aprender. No, hay un costo social altísimo. No bueno, digo el político, porque eso no, digo social también. Pero por supuesto, lo que pasa es que vos decís, si yo lo hago, ahí vamos a ver las cosas como son. No te están prestando plata, lo haces. Pero Agustín, ir al fondo a una tasa que es la mitad, un poquitito más de cualquier tasa, si lo voy a usar realmente para demostrar que tengo espalda, no suena tan mal. Bueno, a eso voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que elige el gobierno? El gobierno dice, miren, esto lo tenemos que reducir, no hay ninguna duda. Hay que ir bajando este déficit y llegar al nivel de gastar lo que nos ingresa. Pero lo puedo hacer gradualmente. Y ahora vienen dos posibilidades, ¿no? Nosotros lo que decimos es, usemos esta última bala de plata para hacer las verdaderas reformas que necesita la Argentina. Es decir, hacer más de lo que nos pide el fondo. Es decir, sentarse en la mesa política, que se han sentado, que han estado hablando. Achicar el gasto. No solo achicar el gasto, es achicar el gasto de la nación y de las provincias. De la administración, de todo, claro, donde se puede achicar el porque gasto. en el pacto original que hicieron con las provincias fueron los que más aumentaron el empleo público. Sí. ¿Y qué pactaron? Gradualmente, acordás en aquel pacto anterior a todo esto, ¿no? ¿Qué pactaron? Ir reduciendo lentamente el empleo público. No, lo que habían pactado... No, congelar acá. Tampoco, era aumentar el empleo público. No, yo pensé que habían dicho, acá congelamos, aunque estemos gordos. Pero ni siquiera. Estamos gordos y vamos a seguir engordando, pero más gradualmente, al ritmo vegetativo.
Entonces te estaban diciendo, no vamos a hacer ningún ajuste. Bueno, eso se acabó, ahora hay que hacer las cosas más en serio. Pero no solo a nivel de achicar el gasto público, sino ir viendo que eso tiene que ir al sector privado. Y el sector privado, para poder absorberlos, tiene que estar creciendo. ¿Cómo hacer para que crezca el sector privado? Necesitas inversiones, necesitas que vengan las empresas. Y para que vengan las empresas, Argentina tiene que ser un país atractivo. Pero ¿por qué no es atractivo Argentina? Porque tenemos los impuestos más altos del mundo, y ahí vino la reforma impositiva que puso el gobierno, pero también muy gradual. En 5 años voy a bajar 1,5 puntos los impuestos nacionales y las provincias van a bajar 1,5 puntos. El tiempo apremia, ¿no? Y además Claro. las provincias hicieron lo contrario, las provincias subieron los impuestos. Firmaron que los iban a bajar, pero como habían partido de algunas de un nivel más bajo, aumentaron hasta el techo del acuerdo. Si te pido, se acabó el tiempo, si te pido en una escala de 1 a 5, ¿qué posibilidades de éxito tiene estas medidas? En realidad todavía hay que ver que se profundicen, porque te falta la flexibilización laboral, que tiene que ser mucho más grande. Por ejemplo, la de Brasil, nosotros tenemos un costo de 65% más alto que México. Brasil tenía un 25% más alto que México. Hizo una reforma laboral para llegar al nivel competitivo de Puede México. robar mercados. Nosotros tenemos que hacer la reforma de Brasil, tenemos que hacer una reforma del Estado importante, hay que ir reduciendo 200.000 personas a nivel nacional y luego hay que ir reduciendo gente y haciéndolo gradualmente para que vayan pasando al sector privado. Y asistiendo socialmente al que no puede soportarlo. Totalmente, por supuesto. Porque además en el sector público hay muchos sueldos muy altos. Entonces hay que ver también caso por caso. Hay un chofer del sector público que gana más de 100.000 pesos, que no es lo que gana un chofer en el sector privado. Hay una ordenanza en el sector público que está ganando 80.000 pesos, que no es lo que gana una ordenanza en el sector privado. Entonces hay que empezar a mirar caso por caso, ir viendo cómo se hace, pero sobre todo hacer una reestructuración global, general, bien estructurada y profesional, y bajar la cantidad de ministerios de 21 a 7 u 8, secretarías, subsecretarias. Hay un fuerte trabajo por delante. Gracias, Agustín. Muchas gracias a ti. Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. أنا عندي ظروف ودي مظروف أنا عندي ظروف ودي مظروف وقلبي بك مشغوف أو بحبك منهوف في الكل Lo prometimos en nuestro sumario Congreso Regional del NEA, en el Tarahui, en Corrientes. Allí todas las voces, directivos, pobladores y problemática. Este es un congreso que abarca lo que es el NEA, es decir, Chaco, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, y que tiene la intención de abordar temas realmente de interés, yo diría más general inclusive que lo particular de la producción específicamente. Porque no se van a tocar temas, si bien son relacionados con la producción, no son temas específicos de lo que tiene que ver productividad, etcétera, etcétera. Son temas inclusive de interés general por las cuestiones ambientales que se van a abordar. Por supuesto no va a estar ausente la problemática que tenemos en el sector, pero la verdad que es muy interesante la propuesta de este congreso. Esperemos que sea todo un éxito. Se trabajó mucho, hubo gente que puso mucho esfuerzo para lograr esto. Y tenemos la alegría del acompañamiento del presidente de CRA y toda la comisión, la mesa ejecutiva. Así que la verdad que es un congreso que por la propuesta que tiene que ser de interés, particularmente del productor, pero me parece que va más allá. Y bueno, y Corrientes está como en todos lados, digamos, la situación no está fácil. Pero nunca fue fácil en realidad. Las actividades que desarrollamos tienen los riesgos de las actividades al aire libre. Sí tenemos una gran presión impositiva como sector, que es la parte del esfuerzo que nos toca para reconstruir una Argentina que quedó destruida después de 8 o 10 años de desgobierno. O gobierno populista que en lugar de generar la riqueza se puso a repartirla sin primero generarla. Pero en Corrientes tenemos una situación especial también, porque tenemos desde hace muchos años un gobierno provincial
que trabaja en mancomunión con los sectores productivos de Corrientes, que son importantes y son varios porque hay diversidad de actividades. Y en ese sentido, y el reconocimiento es permanente, bueno, de hecho, el ministro de la producción y el secretario de la producción de Corrientes son productores en sus orígenes, entonces la ventaja es primero de cuando nos sentamos a conversar con ellos saben de lo que estamos hablando, entonces las cosas se facilitan y se allanan los caminos. Toda la provincia de Alnea diría bien la producción, con altibajos en lo que son los precios, estamos con los precios ganaderos muy retrasados, la actividad arrocera mal también por precio, la actividad citrícola complicada también porque no se está exportando, así que desde el punto de vista productivo bien, desde el punto de vista comercial mal. Y salimos de una seca hace un mes y ahora estamos inundados, o sea que lo del cambio climático es una realidad. Declaró Corrientes la emergencia de 4 departamentos en el sur de la provincia hace un mes y ahora no para de llover y esos mismos lugares están lugares que tienen 20 centímetros de agua del campo completo. Así que complejo, desde ese punto de vista complejo, pero bueno, el productor siempre con buen ánimo y siempre sigue aportando, sigue trabajando todos los días y bueno, y desde la provincia se hace un esfuerzo enorme para tratar de mejorar los caminos y mejorar la infraestructura rural que en la provincia nuestra estuvo muy abandonada en los últimos años. La deuda humedal es un tema que venimos siguiendo desde hace 2 años. Nosotros en Corrientes tenemos mucha agua, tenemos la suerte de tener una provincia con mucha agua. Y lo que más nos impacta, te diría, si volviera a tratarse un proyecto como el que perdió estado parlamentario, es que en la definición ya de arranque están incluyendo lo que se denominan suelos hidromórficos o suelos acuícolos, que para nosotros son campos bajos. Entonces hay una diferencia entre un humedal y un campo bajo. Una laguna, que nosotros tenemos una zona que se llama acá, el ambiente se llama esteros y lomadas, llena de lagunas, esteros en cubeta y lagunas. Bueno, toda esa zona de la laguna es un humedal. Ahora, el campo bajo de un malezal, por ejemplo, el departamento de Santo Tomé, San Martín, eso es un campo bajo, eso no es un humedal. Si vos considerás en la definición, incluís la palabra suelo hidromórfico o vegetación de suelo bajo y lo considerás humedal, nos sacan a Corrientes el 60 o el 70% de la superficie, depende de cómo se haga el inventario, y se la clasifica como humedal. Arreglar con el fondo es como cuando vos llegas a tu casa y ves la ambulancia en la puerta, ¿no? La verdad que no es una buena noticia, pero peor noticia es que vos cuando necesitas la ambulancia no venga o tarde en llegar. Y acá la verdad que lo que estamos viendo es que firmar con el fondo quiere decir que tuvimos que llamar la ambulancia, pero también quiere decir que está viniendo a una velocidad muy rápida y eso de alguna manera ayudó a calmar los mercados. Acá, bueno, la tormenta, la discusión era si tenemos un poco más de tasa alta durante un tiempo para calmarla, que obviamente le preocupa a todos, sobre todo los productores que tienen que descontar cheques, que tienen que trabajar saldos financieros y por supuesto los complica mucho, pero más los complicaría que se genere una corrida bancaria o una corrida cambiaria, que no tener precio para saber en qué precio están vendiendo los productos, ruptura del tejido social que genera una crisis de esta magnitud. Me parece que lo que vimos fue una tormenta perfecta con errores propios del gobierno y con la situación financiera internacional que se complica, y Argentina golpeó rápido la puerta del fondo y lo más probable, ya están muchos analistas internacionales haciendo la advertencia de que en la medida que siga Estados Unidos subiendo la tasa, lo que vamos a ver es otros países también emergentes acudiendo al Fondo Monetario, probablemente Brasil incluso dentro de poco, y hasta incluso hablaban del caso de Chile. Entonces, bueno, dentro del contexto, digamos, no es para festejar, es una noticia que muestra que en realidad algo no funcionó adentro, que se rompió algo con los financistas que estaban financiando esta transición, pero también es cierto, y de esto vamos a hablar esta tarde acá en el Congreso de CRA, también es cierto que Argentina tiene muchas vulnerabilidades, que tampoco son de ahora, hace muchos años, que tiene un modelo de desarrollo que es muy vulnerable porque está muy enfocado en el mercado interno, muy poco diversificado hacia afuera, muy poco diversificado en lo productivo también, y entonces estamos acostumbrados a consumir por arriba de nuestras posibilidades hace muchos años, y bueno, cuando se acaba el que financia, eso obviamente es un problema.
Estamos llegando al final del Poder del Campo, el programa de CRA. Les prometemos para la semana que viene Exaltación de la Cruz, muy cerca de Buenos Aires, un tambo que hace forraje también para terceros. Nos vamos hasta la semana que viene, país. Muy, pero muy buena vida. أنا عندي ظروف ودي مظروف أنا عندي ظروف ودي مظروف وقلبي بك مشغول